La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Dios te bendiga, iglesia, una mañana de bendición, de restauración, de sanidad, de caminos abiertos. Dios te bendiga con poder. La gloria del Señor te acompaña. Tome asiento. Hebreos capítulo 4:13 de los Hebreos. Antes de ir a la parte que tengo que compartir esta mañana, que no es este versículo, cuando estaba orando recién, y cuando Gerson estaba ministrando en un momento, recién orando, Dios me llevó a este texto. Para alguien es esta palabra y se lo regalo, tómelo con bendición, recíbalo en su vida, porque algo Dios está haciendo. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Se lo repito, 4:13. Ahora les interesó. 4:13 de Hebreos. Hebreos 4:13, repito, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo que significa, repito, para alguien específicamente es esta palabra, para alguien va esta palabra, tómelo para su vida, y si hay alguna situación que le esté perturbando en este día particularmente, ore a Dios con esta palabra, porque Él es el que conoce todas las cosas, Él es el que sabe lo que sucede, Él es el que conoce los conflictos, Él es el que sabe quién está generándole un problema o no, Él es el que sabe lo que le pasa más que yo y muchas veces más que uno mismo. A veces ni siquiera nosotros sabemos lo que nos pasa o entendemos lo que nos pasa, pero Dios sabe todas las cosas y Él dice que no hay nada que quede oculto. Esto, parafraseando palabras de Jesús en otro capítulo, no hay nada que quede oculto. Dios conoce todas las cosas y Él saca todas las cosas a la luz. Y cuando Dios las saca a la luz, no es simplemente para dejarlas de adorno, sino que Dios las saca a la luz para meter mano en el asunto, para restaurar, para emitir juicio, para juzgar y para corregir. Así que si hay alguna situación que estés pasando, alguna situación dolorosa, algún problema laboral, un problema económico, alguna situación familiar, algo que está golpeando, tocando tu corazón, ora con esas palabras y Dios, que conoce todas las cosas, comienza a hacer justicia. Ahora vamos en la misma hoja, Hebreos capítulo 5, versículo 12. Y después tengo otra palabra para algunos también. Viene profética en la mañana, parece. 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esto tiene que ver cuando empieza a hablar que todavía somos niños, que todavía estamos atados a situaciones infantiles en Dios. Tiene que ver con algo que estábamos ministrando esta mañana y lo quiero simplemente ligar con algo que dije anoche, que está en el capítulo 4, que recibimos la palabra, se lo leo para que lo sepa dónde está, para que si no se desorienta. Recibimos la palabra, capítulo 4, versículo 1 y 2. Escuchamos la palabra
Estamos presentes en medio de la palabra, pero esa palabra no hace efecto en nuestras vidas porque cuando escuchamos, recibimos, cuando oímos la palabra, no la tenemos acompañada de fe. Simplemente por costumbre estamos presentes, por costumbre escuchamos, por costumbre hablamos, como dice en el libro de Job, cuando él mismo en un momento de aflicción dice, el libro de Job en algún momento de mi vida, bueno, Job mismo, yo lo sentía como si fuera mi amigo. Parecía que me podía sentar a tomar mate con él en momentos de aflicción en mi vida. Y dice, él dice, hablando de su situación, de su encuentro con Dios, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo te preguntaré y tú responderás. De oídas te había oído, quiere decir te conocía por referencia. Ahora te pregunto y tú me responderás, quiere decir que yo antes hablaba por boca de ganso. Eso es lo que quiere decir. Él hablaba de lo que sabía de Dios, él hablaba de lo que entendía de Dios, él hablaba de la costumbre de estar con Dios, de la costumbre de adorar a Dios todos los días, pero no entendía lo que Dios quería hacer con su vida, porque estaba acostumbrado a seguir un ritual religioso. En el libro de Job dice que el Señor lo exalta a él porque todas las mañanas presentaba sacrificio por su vida, por su casa, por su familia, por sus hijos. Todas las mañanas oraba y decía, incluso un hombre temeroso de Dios, decía, por las dudas que mis hijos hayan hecho algún mal. Constantemente él iba a presentarse delante de Dios, pero sin embargo, eso está en el capítulo 1, en el capítulo 40 dice, de oídas te había oído. Lo que hacemos por costumbre delante de Dios solamente genera en nuestras vidas un efecto de costumbre. Y aquellas cosas que hacemos por costumbre, llega un momento que nos aburre. Llega un momento que no le damos importancia, llega un momento que no le prestamos atención. Y llegamos, por lo tanto, nuevamente 5:11, a este punto. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero dice, y me adelanto unos 3 versículos que ya leí, pero dice, dejemos ya los rudimentos avanzando hacia la perfección. Dios quiere para nosotros avanzar a la perfección, adelante a la perfección. Dios quiere que avancemos a la perfección de la madurez espiritual, dejando de estar simplemente pendiente de las cosas hechas por costumbre. Espera que me viene un texto a la mente. Deme un instante. Deme Hoy Dios está muy charleta, yo le cuento. Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verla y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel dijo, yo soy Gabriel que está delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas y hasta aquí llego y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo.
Le dije, bueno, tengo 5 minutos nada más, antes de ir a orar. El hombre Zacarías, el sacerdote Zacarías y su mujer Elizabeth. Dice la palabra que acabamos de leer, justos y temerosos delante de Dios. Dice la palabra que acabamos de leer que le había llegado el momento de presentar sacrificio, oficiando el sumo sacerdocio, siendo él el príncipe, el más importante entre el sacerdocio. Dice la palabra de Dios que como era su costumbre, se presentaba en el templo. Dice la palabra de Dios que no tenían hijos porque su mujer era estéril. Cuando entra, el ángel le habla, recibe la fuerza, recibe el espíritu, recibe la palabra de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Zacarías? No creyó. Cuestionó. Analizó según su situación. Analizó lo que Dios le estaba diciendo según su realidad. Miró su condición y dijo, ¿y cómo va a ser que se cumpla si yo ya soy viejo? Y mi mujer es estéril. Y el ángel inmediatamente le dijo, vas a quedar mudo hasta que se cumpla. ¿Qué te quiero decir con esto brevemente? Porque si empiezo a predicar esto no nos vamos más. Conforme a su costumbre, Zacarías entraba en el templo. Un hombre que hacía las cosas de Dios por costumbre. ¿Qué generó en la vida de Zacarías hacer las cosas por costumbre? Esterilidad. No había fruto. No tuvo generación. Generó en la vida y en el espíritu de Zacarías incredulidad, falto de fe, y le trajo a él condenación. Cuando usted por alguna situación en su vida está haciendo las cosas por costumbre, cuando viene a la iglesia por costumbre, eso le va a traer falta de fruto, esterilidad, sequedad, incredulidad y condenación. Es preferible que si no cree se quede en su casa, aunque yo sigo pensando en un rinconcito del corazón que Dios estando en la iglesia, puede ser que Dios haga algo en algún momento. Pero si está endurecido, si está simplemente acostumbrado a hacer las cosas, tiene que tomar una determinación. Vuelvo al texto de Hebreos. Avanzando hacia la perfección, dejando los rudimentos, dejando la costumbre para ser transformados en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Yendo a este texto, y aquí va la otra palabra que para más de uno es en este caso. Desde esta mañana, desde que me levanté muy temprano, no tuve una noche nada bendecida, les cuento. Para nada. Creo que prácticamente no dormí. Y desde que me levanté muy temprano, el Señor 4 veces antes de llegar a la iglesia, 4 veces me dio una palabra a través de distintas situaciones. Y al llegar a la iglesia, como 3 o 4 veces más la misma palabra. Así que me parece que Dios quiere decir algo. O yo estoy demasiado dormido, o Dios quiere decir algo. En el mismo capítulo 1 de Lucas, versículo 37. ¿Escuchó algo de eso hoy? Porque nada, desde las 6 de la mañana, que ese texto me viene a la cabeza, abro un libro, lo encuentro, entro en internet, aparece solito ahí, abro la Biblia y está 4 veces. Entro a la iglesia y aquel profeta empieza, nada imposible, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Llorar no importa. Nada hay, vos lo sabés de sobra, nada hay imposible para Dios. Lo que pasa es que a veces sabiéndolo de sobra nos endurecemos, por eso mismo que sabemos de sobra. Ayer decía, que a veces me da la sensación cuando la gente me viene a contar algún problema o alguna situación, lo que sea que vive, me da la sensación que creen que yo no entiendo. Me da la sensación muchas veces que la persona que me cuenta algo piensa que yo no tengo ni idea de lo que significa pasar por la situación que están viviendo. No sé, algunos deben vivir en una nube y creen que yo soy un ángel. Les cuento que de ángel no tengo ni el nombre. ¿Qué estás diciendo? Les cuento que al contrario,
Al contrario, como me decían ayer en el curso, que eso lo dije como un chiste, pero lo comenté en el culto, estábamos en la clase y unos dije, no tengo paciencia, y saltaron todos a decir que sí, que yo tengo mucha paciencia. Le digo, ustedes ni me conocen. Si hay algo que yo no tengo en mi vida es paciencia. Es más, todo lo contrario. Suelo ser bastante. Pero uno aprende con Dios al que, aún siendo a sujetarse, a someterse. No hay paciencia. Pero así como no hay paciencia, de todo tipo de situaciones, Dios me sacó. De todo tipo de situaciones, Dios me levantó. De estar caído, de estar tirado, de estar muerto, de estar seco, de estar vacío, de estar desesperado, de estar angustiado, Dios me levantó. Conozco toda la bendición de Dios en gran manera, pero el texto de Filipenses capítulo 4 para mí es mi vida, donde dice, en todo y por todo soy enseñado. Y después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia y sé vivir en necesidad. Les puedo asegurar que esa es mi propia vida. Haber tenido muchísimo dinero y haber tenido absolutamente nada. Y sin embargo, de todas esas situaciones, el Señor me levantó, el Señor me sacó. Porque nada es imposible para Dios. Hoy le decía a alguien, recordando algún tipo de estas cosas, porque de verdad pienso que creen que no. En algún momento de mi vida, y lo contaba cuando daba clases, era maestro, enseñaba y enseñaba en un seminario, y contaba como testimonio diciendo, todavía hasta el día de hoy, tengo el deseo de ver a alguien muerto. Capaz que alguno, vos me habrás escuchado una vez decir eso, ¿sí, no? Hasta el día de hoy, y le digo yo en el frente, o no predicando, pero enseñando, decía, hasta el día de hoy tengo el deseo de ver a alguien muerto. No hoy, sino le estoy hablando ya hace unos cuantos años atrás en mi vida. Pero aprendí que a través de esas situaciones, de presentar a Dios ese tema cada día constantemente, Dios va sanando, Dios va restaurando. Aprendí y acuñé para mí una frase en esa época y en otras épocas posteriores, con la cual he aconsejado muchas veces a muchos, que es decir, vos obra bien y que Dios haga el resto. Vos obra bien y que el fruto de tus obras hable por tu vida. No metas mano en lo que Dios tiene que obrar, porque la palabra de Dios dice que donde obra nuestra justicia, no puede obrar la justicia de Dios. Saca la mano de donde Dios tiene que actuar y hacer lo apropiado para que Dios actúe. Y lo apropiado es, aunque no tengas gana, bendecir y perdonar. En situaciones bastante oscuras me robaron un hijo. Me robaron un hijo. En situaciones bastante complicadas y comprometidas, donde todavía hasta el día de hoy hay secuelas de esa situación y hay consecuencias. Gracias a Dios no con él, porque eso llevó, aunque llevó casi 10 años, el Señor hizo la obra completa y completa de verdad. Completa de verdad. Porque aquellos que en algún momento, estas son las cosas que no me gusta contar y quiero orar, y yo voy a orar. Aquellos que en algún momento trabajaron para desearme el mal y trabajaron para robar y estuvieron empecinados en querer avanzar y destruir nuestra familia, no le estoy contando un cuento, le estoy hablando de verdad, de mi vida. Tuve que tener la triste experiencia, y créame lo que le digo, triste experiencia, de uno tras otro, verlos caer bajo la mano de juicio de Dios. Y de verdad, triste experiencia, de uno tras otro y otro y otro, ver cómo luego de años de uno mantenerse afuera, Dios empieza a ejecutar. Y le estoy hablando, uno de ellos, por ejemplo, está internado en un psiquiátrico desde hace años. Estoy hablando de cosas fuertes. Otros con familias destruidas. Otros en la miseria. Otros muertos de situaciones. No se lo digo con gozo, ¿eh? Es triste. Por eso hay que saber esperar. Porque al que cree, todo lo es posible y nada es imposible para Dios. La obra que quisieron hacer en aquel momento con un niño de una mente bastante manejable, y con un corazón rebelde que escuchaba todo lo que fuera en contra de su familia, de sus padres y su Dios, lo único que logró hacer es que ese corazón hoy no sepa de qué manera hacer para estar junto a su familia
y que permanentemente esté buscando hasta la manera de que se le hable de Dios, aunque no lo dice a boca abierta o con palabras. Y que haya dejado a aquellos mismos que él se dio cuenta que han sido una herramienta de condenación, y sea el que constantemente trate de unir el resto y ponernos a nosotros, a mi familia, a mi esposa y a mí, ponernos en un nivel de exaltación. Crea, porque nada es imposible para Dios. Póngase de pie porque quiero orar por las situaciones familiares precisamente. Le voy a pedir que pasen al frente. Hebreos 6:14 dice, en el mismo pasaje que estaba leyendo al principio, terminando ese pasaje, que también lo mencioné anoche: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. No mire el problema, no mire la aflicción, no mire la lucha, no mire su condición como Zacarías, no mire lo que le falta, no mire que haya señalado, no mire que haya puesto piedras en el camino, no mire aquel que haya puesto cadenas a su alrededor. Mire solamente que Dios está por encima y que Dios tiene cuidado. A veces es cierto, a veces parece que tarda. Es cierto, a veces parece que se olvidó. Pero Dios no se olvida, sino que aquel, como dije hoy al empezar, aquel que sabe, que hace que todas las cosas salgan a la luz en el momento apropiado, en el momento indicado. Él es el que pone cada pieza en su lugar. Y al poner cada pieza en su lugar, ciertamente te bendeciré con abundancia. Levante sus manos. Señor poderoso, Dios de gloria, a ti, Señor, sea la honra y la alabanza. Gracias por tu ministración y por tu espíritu. Gracias, Señor, por tu gloria en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tenés cuidado de cada uno de nosotros y porque esta promesa, Señor, que hoy repito y repito sobre cada uno y sobre cada vida y su familia: de cierto te bendeciré con abundancia. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo tomo tu palabra que dice, Dios amado, que vos estás atento a todas las cosas, que todas aquellas cosas saldrán a la luz. Yo tomo tu palabra, Señor, que dice que las vas a ordenar. Tomo tu palabra que dice, Señor, que no hay nada imposible para vos. Y vengo a presentar en este momento cada vida, cada familia, cada matrimonio, cada corazón, cada situación, cada problema, Señor, que vos los conocés en forma particular, de cada uno en particular. Los pongo delante tuyo, Señor, entrando a tu templo, entrando, Señor, en el lugar santísimo, en el lugar donde mora tu presencia, y desde donde nos bendecís, desde donde nos visitás, desde donde tu mano se mueve, Señor. Vengo a presentarlos delante de ti. Yo me paro en la brecha a favor de cada uno de ellos, Señor, declarando que tu presencia trae sanidad, que tu manto cubre sus vidas, Señor, y todo dardo del maligno, toda condenación del mal, toda opresión de las tinieblas no tiene lugar en sus vidas, ni parte, ni derecho, ni memoria. En el nombre de Jesucristo declaro por tu palabra, Señor, ningún arma forjada contra la iglesia prosperará. Ningún arma forjada contra cada uno de estos prosperará. Ningún arma, Señor, forjada contra su familia prosperará. Y condenaremos en tu nombre, por tu palabra, toda lengua de juicio, Señor. Toda lengua de juicio, palabra de condenación y palabra de maldición que haya sido enviada contra nosotros. Dios de gloria, descienda tu espíritu, recibe su alabanza, recibe su adoración. Sella, Señor, con tu presencia, el gozo de tu presencia en cada uno, sanando los corazones, bendiciendo, exaltando tu nombre. Te damos la gloria. En el nombre de Jesús, permanezca así orando. Yo quiero que gobiernes mi vida. Iglesia de Restauración, un lugar donde te encontrarás con tus sueños. Un lugar donde te encontrarás con tus sueños.